Se han presentado, la verdad, unos hechos de violencia en este principio de año eh, alarmantes, incluso en comparación con el año anterior, y diferentes indicadores, pues, de asesinato de líderes, masacres, asesinato de personas en proceso de reincorporación, desplazamiento forzado. Eh, y pues hay que decir que por un lado, pues hay factores que son, pues, endémicos, que no se han solucionado con los acuerdos de paz, recomposición de grupos armados, de violencias, resultado de la ineficacia de las políticas estatales y de la no aplicación de los mismos acuerdos de paz, y algunas circunstancias también de la coyuntura. Es decir, en periodos electorales en Colombia en el pasado se han acentuado situaciones de violencia porque grupos armados aprovechan este momento para hacer visibles sus acciones, para tratar de dar mensajes mediante armas a los candidatos y a uno. Las situaciones más críticas se están presentando en la frontera con Venezuela, particularmente en los departamentos de Arauca, del lado colombiano, y de Apure, del lado venezolano, porque se volvió toda esa frontera pues un territorio de enfrentamientos armados, de guerras. Y hacia el sur, en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, son las zonas más críticas, sin decir que sean las únicas. Hay una disputa por el control territorial, donde hay comunidades muy fuertes, muy organizadas, que chocan con estos grupos armados y también chocan con las dinámicas de militarización por parte del Estado colombiano. Se esperaba, pues, por supuesto, ya estaba diseñada una respuesta frente a la situación post-acuerdos para conjurar dinámicas de violencia que se podían prever. Pero desafortunadamente el Estado y el gobierno no estuvieron a la altura, no han estado a la altura. Corto, de modo que tenemos territorios donde históricamente se daban presencias de conflictos, narcotráfico, disputa por oro, por tierras, por contratos, por infraestructura, que son de nuevo los escenarios de dinámicas violentas. De modo que podríamos decir que es fundamentalmente la omisión de políticas, la acción con daño y sobre todo el desconocimiento de la transición a la paz, de los acuerdos de paz. Pues un gobierno que hace la guerra sin que hubiera pasado el acuerdo de paz, como si no hubiera pasado nada, pues es un gobierno que se convierte en factor de violencia en los territorios.